Bueno, un saludo, mi estimada licenciada Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Federal, reconocimiento Mujer Analítica 2018. Estimada licenciada Ana Leida Rivera, docente académica de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Venezolana. Estimado doctor Julio García, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo. Mi estimado amigo, el doctor Reinaldo Cube León, médico cirujano, profesor jubilado de la Facultad de Medicina de la UCB, profesor emérito intramuro de tantos cirujanos en Venezuela, y podríamos hablar de profesor emérito extramuro por la cantidad de cirujanos plásticos que ha formado en América Latina. Gracias, es nuestro moderador de hoy y le agradecemos su presencia. Estimadas miembros de Mujer y Ciudadanía aquí presentes, mujeres activas, mujeres agentes de cambio. Al equipo técnico de Mujer y Ciudadanía, Daniel Mesones y Richard Torres. Gracias, amigos. Amigas y amigos. Bienvenida a esta actividad de Mujer y Ciudadanía, una organización que busca el empoderamiento, la efectividad de un liderazgo transformador a través de la formación e información con el propósito de brindarles herramientas para que sean mujeres agentes de cambio, las mujeres que impactamos en Venezuela y en el mundo. El objetivo de este proyecto Red UNI es la formación de estudiantes, profesores, empleados, trabajadores, exalumnos, graduados, posgraduados, ciudadanos en general. Es decir, detenernos en aquellos derechos humanos donde la universidad es protagonista y requiere fortaleza. Pero este aprendizaje cobra realmente significación y significado si se participa activamente. Para ello, nos mantenemos activos y participando en nuestras redes sociales, tanto las de Mujer y Ciudadanía como las de Red UNI y las de los socios del proyecto. Mantenemos continuamente una interacción virtual de forma de intervenir, contribuyendo a generar un activo y productivo intercambio recíproco que favorece el desarrollo del pensamiento crítico. Por eso, continuaremos haciendo estas actividades, estos foros, talleres, diplomados, encuentros, desde el proyecto Red UNI, junto a nuestros socios, Consorcio de Desarrollo y Justicia, CEDICE Libertad, la Universidad Nacional Experimental del Táchira, con el financiamiento de la Unión Europea, para lograr formar ciudadanos comprometidos con sus derechos humanos y corresponsables con el diseño de su futuro. Buenos días tengan todos, invitados especiales, gente de tanta importancia dentro del gremio de la salud, trabajadoras insignes que día a día trabajan con nosotros, pues abrazo partido, como decimos, en promover lo que es la salud. La expresión máxima en estos tiempos pues, de pandemia, algo que obviamente ninguno de nosotros pues, había pasado por esto porque el anterior no estábamos en la tierra, y que cobra pues mayor importancia porque entonces coloca a los servicios de salud en el nivel de críticas de qué tan bien preparados podemos estar o que no estamos bien preparados. Obviamente en esto interviene mucho lo que es la educación y la formación de nuestro personal de enfermería, que hoy día pues ocupa una relevancia muy significativa. Siempre lo ha ocupado, pero hoy día cobra más porque se le ha dado realmente el puesto que realmente se merece. Voy a comentar entonces ahora, voy a leer lo que es la propuesta del foro Zoom con AISA, que a quien me agradezco pues esta oportunidad. Para mí es un honor y un placer pues compartir con ustedes esta mañana de hoy, relacionado pues con un tema tan importante y que tanto nos interesa a todos. Presente y futuro de la enfermería en tiempo de pandemia. Hay un proyecto de la Ciudad de las Artes de Cebucán para el rescate de la infraestructura para la formación de profesionales de la salud de la UCB. La pandemia de la COVID-19 ha resaltado el rol fundamental de los profesionales de la salud. En el caso de la enfermería, urge una mayor inversión en educación, mejora en las condiciones de trabajo y fortalecimiento del liderazgo de casi 28 millones de enfermeras y enfermeros en el mundo, quienes representan más de la mitad de todos los trabajadores de la salud a nivel mundial. Más del 80% de los profesionales de enfermería se encuentran en países cuyas poblaciones en conjunto representan la mitad de la población mundial.
a nivel mundial se estima una escasez de casi 9 millones de profesionales y se calcula que el 89%, 5,3 millones aproximadamente, de este déficit se concentra en los países de ingresos bajos y medianos bajos. En la región de las Américas, el 59% de esta fuerza de trabajo corresponde a enfermeros profesionales y el 37% a profesionales asociados. A nivel mundial, en cambio, hay un 69% de enfermeros profesionales y un 22% de profesionales asociados. En las Américas se concentran alrededor de 8,4 millones. El 30% de la fuerza de trabajo tiene 55 años o más. Fijémonos en este número. Y se espera que casi la cuarta parte de las enfermeras y enfermeros se jubilen en los próximos 10 años. Si bien actualmente hay 1,2 enfermeros jóvenes disponibles para reemplazar a cada jubilado, esa tasa de reemplazo será insuficiente, dado que el ritmo de crecimiento de la población pues cada día tiende a aumentar. Los gobiernos obviamente debiesen invertir mucho más en la educación de enfermería, crear puestos de trabajo y promover el liderazgo de enfermería para garantizar que hayan suficientes profesionales en enfermería con las competencias adecuadas para contar con sistemas de salud eficaces, equitativos y sostenibles. En este contexto, resalta pues una vez más la Universidad Central de Venezuela, con Ciudad de las Artes CEUCAN, un proyecto piloto ciudad-universidad que propone la recuperación de las instalaciones de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de la UCB a través de la transformación multifuncional de sus espacios para deporte, cultura, academia e investigación. Nosotros hoy vamos a disponer de 3 excelentes ponentes que lo iremos presentando en la medida que vayan a ir interviniendo. ¿Cómo surge? Gracias al convenio de cooperación aprobado por el Consejo de Escuela, Consejo de la Facultad de Medicina y Consejo Universitario en el año 2015, podremos implementar un modelo de gestión a través de alianza público-privada, emprendimiento creativo e innovador, competitivo y rentable, que maximiza el rendimiento inmobiliario a favor de la educación, la cultura y la formación integral ciudadana. Beneficiarios directos: 1.500 personas de la comunidad de profesores, estudiantes, trabajadores administrativos y obreros de la Escuela de Enfermería de la UCB y 63.260 habitantes de la organización CEUCAN de la parroquia Leoncio Martínez, municipio Sucre. 300 niños y jóvenes entre las edades comprendidas de 5 a 17 años con deseo de practicar fútbol y quizás pues otros deportes que se pudieran también incorporar. Productores culturales y creativos que quieran la oportunidad de expresar su arte en los espacios de una joya arquitectónica y patrimonial de casi 100 años de antigüedad. Yo conozco esas instalaciones y la verdad que son una belleza y Dios permita pues que podamos rescatarlas. Los objetivos son entonces transformar estos espacios relevantes de la ciudad en equipamiento de soporte académico, educativo y cultural que complementen los proyectos de las propiedades de la UCB. Desarrollar complejos culturales que agrupen y promuevan capital humano, creativo y autosuficiente. Transformar espacios relevantes de la ciudad en equipamiento de soporte académico, educativo y cultural que complementen los proyectos de la propiedad de la UCB. Desarrollar complejos culturales que agrupen y promuevan capital humano, creativo y autosuficiente. Lograr la transformación de los espacios de la Escuela de Enfermería de la UCB en su centro multifuncional que mezcle armónicamente las actividades académicas de nivel superior con actividades culturales, recreativas y deportivas. Construir espacios de encuentro de calidad que favorecen la integración de la población y la permanencia prolongada y confortable, así como espacios libres para el disfrute y el aprendizaje de la comunidad. Lograr el mejoramiento urbano, elevando la calidad ambiental y de vida de la población, el entorno de nuestras propiedades.
alcanzar su sostenibilidad por autogestión de los espacios. También atendiendo el llamado de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? El CAS es una oportunidad para mejorar la infraestructura de los profesionales de la salud, instituir y rescatar los espacios, salones, bibliotecas y laboratorios de prácticas de enfermería en general y quirúrgica, para convertirlo en instalaciones seguras, funcionales y actualizadas al servicio de una formación de calidad para las generaciones de relevo en el área de la salud. Restaurar, mantener el equipamiento de la edificación, al igual que la oferta de servicio a la comunidad universitaria. Y para terminar, fomentar la formación de líderes, a impulsar la productividad económica de la comunidad de la Escuela de Enfermería de la UCB y sus emprendimientos, al promocionar cursos de formación entre estudiantes y profesores de enfermería, brindando oportunidad de empleo a todas las personas que tengan el deseo de participar en las actividades de apoyo a la producción cultural, deportiva o de mantenimiento de las instalaciones. Con esto, pues, doy lectura a la parte mía y vamos a comenzar ahora a darle paso a nuestros queridos profesores invitados. Podemos presentar a Ana Rosario Contreras, de primera, licenciada en enfermería, abogado. Tiene su currículum, es muy extenso, tiene muchos diplomados, tanto en el área de la enfermería como en el área del derecho. Presidente de la Junta Directiva del Colegio Profesional de Enfermería del Distrito Capital y es la representante legal y gremialmente de los profesionales de enfermería en el Distrito Capital. Además, es enfermera supervisora del Distrito General, doctor José Ignacio Baldó, del Algodonal, durante 37 años y medio. Así que, mi estimada licenciada Ana Rosario Contreras, le cedo entonces el micrófono. Muchas gracias. Saludos, saludo muy especial para mi amada amiga Aixa Armas, una mujer que es agente de cambio, que promueve este tipo de iniciativas que son importantes. Cuando hablamos de enfermería tenemos que hablar de un miembro importantísimo dentro del equipo de salud. La enfermera, que en un 80 ahorita tenemos un porcentaje bastante alto, lo conforman mujeres resilientes. Y somos resilientes porque hemos transformado estas circunstancias que hoy tenemos en posibilidades de generar cambios. Hoy una enfermera o un enfermero es un héroe, al igual que nuestros compañeros médicos, al igual que los compañeros de los diversos sectores que conformamos el equipo. En este caso, nosotros desde el Colegio de Enfermería y a lo personal, yo como egresada de la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Alma Mater, me ha otorgado 2 títulos de suma importancia para mí. El título de licenciada en enfermería y el título de abogado. Y esto me hace 100% UCBista y en consecuencia celebro que se ha tomado para apoyar nuestra escuela de enfermería, que ha formado muchísimas generaciones de enfermeras, pero que también por esta estructura valiosísima que tenemos, también en sus inicios fue la Escuela Básica de Medicina, donde se formaron grandes hombres y mujeres en el campo de la medicina. En consecuencia, este modelo de gestión público y privado para repotenciar lo que para mí es el semillero de estas nuevas generaciones profesionales, simplemente de nuestra parte merecen un aplauso de pie, porque creemos que hay que rescatar nuestras escuelas, las escuelas, y quisiéramos de que este modelo que se está haciendo con la Universidad Central de Venezuela también se replicara en las escuelas de enfermería que tenemos en la UDO, en el Zulia, en Carabobo, en Mérida, para poder nosotros pues continuar dando la formación de nuestro talento humano. Ese talento humano que hoy tiene que salir y en medio de esta pandemia tiene que asumir lo que es los cuidados de enfermería. Y los cuidados de enfermería
para nosotros el centro es cuidar, pero cuidar con una metodología, cuidar con un conocimiento científico. La enfermera no solamente es tomar tensión o aplicar una inyección o pegar una curita. El profesor de la enfermería tiene unos conocimientos que nos emanan de la universidad, donde a través de un método científico podemos hacer el proceso de rehabilitar y coadyuvar en el arte, en las ciencias de curar en conjunto con nuestros compañeros médicos. Por esa importancia de la formación de nuestro talento, que segura estoy lo va a hacer con muy buenas posiciones nuestra licenciada Ana Leida Rivera y nuestro compañero doctor Julio García, también licenciado en enfermería, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Quiero iniciar y en esto es entrar, ¿qué es la enfermería? ¿Qué hacemos las enfermeras? Porque a veces es una mujer que se viste de blanco, un hombre que se viste de blanco, con una cofia, con una crucecita roja. No, el profesional de la enfermería forma parte del personal salud. Que muchas veces cuando hablamos de personal salud, lo primero que buscamos es ingenieros médicos. Y vemos hoy que están los héroes de las batas blancas. Yo creo que en salud tenemos que aprender a verlo como desde la óptica de un equipo, donde miembro del equipo de salud es la señora limpia, es el señor que cuida que abre la puerta, es la señora sensorista, es la señora que trabaja en la cocina, es la señora que se encarga de hacer los registros médicos, es el médico que se encarga del estudio de la patología y del tratamiento oportuno para resolver esa patología. Pero frente a este equipo hay una persona que es una profesional de enfermería, que es la que se encarga de operativizar ese plan de trabajo que ha hecho el médico, relación a una y que necesita que alguien se encargue de dar seguimiento, de solicitar el estudio de rayo X, de tramitar la alimentación, de verificar si existe el equipo necesario para un procedimiento determinado, esa que se encarga de mitigar la angustia que le puede generar a un paciente una estadía hospitalaria. Estar en un hospital no es fácil. Por eso se necesita que exista allí, que haya una comunicación entre la enfermera y el médico, y esta formación, estas herramientas, ¿dónde las vamos a tener? En nuestras escuelas de enfermería, donde tienen que enseñar a ver al ser humano como una unidad biopsicosocial, entender que ese paciente no es aislado, entender que ese paciente no solamente tiene la necesidad de mitigar un dolor físico, sino también de trabajar la parte humana, de que esa señora, ese ciudadano, esa persona, se siente que hay que manejar la parte emocional. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros como profesionales de enfermería. Cuando nosotros salimos de la universidad, salimos de una escuela, tenemos muchos sueños. Una enfermera sueña con poder realizar su trabajo en unas condiciones como nos los enseñaron nuestros profesores, con una metodología, que tenemos los principios científicos, que tenemos que hacer las torundas de algodón para administrar un medicamento que tienen que estar esterilizadas. Y hay un choque. Cuando ese profesional con esos sueños, con esos instrumentos teóricos, con la práctica que nos puede dar en algunas, las pasantías, porque tengo que decir, el profesional de la salud, la pasantía no puede ser por un video, no puede ser por una lectura. Nosotros desde que empezamos a formarnos tenemos que ir al campo de trabajo y para ello se necesitan hospitales y ambulatorios con unos bien repotenciados para que esa formación de ese profesional sea completa. Hoy, y quiero traer, Venezuela ha transitado una emergencia humanitaria compleja, caracterizada por el divorcio, por la desconexión que tienen los responsables de garantizar la salud y el trabajo, y que ha olvidado al sector salud. Cuando nosotros revisamos el presupuesto nacional y se ve la inversión en salud, nosotros vemos cómo no se le ha dado prioridad a un derecho que es transversal, a un derecho que nos afecta a todos. Y es por ello entonces que hoy, en medio de esta pandemia generada por la COVID-19, generada por un virus, el SARS-CoV-2,
vemos cómo los que estamos dentro del sector salud, hoy estamos trabajando, como yo lo he definido, con escenarios caracterizados por las 3P. El pandemonium, anarquía, no hay protocolos, a pesar de que el brote epidemiológico que al principio inició era de carácter internacional, de emergencia internacional en Wuhan, a diciembre del 2019, que se convirtió o fue declarado pandemia en marzo del 2011 por la Organización Mundial de la Salud, se empieza la confirmación de casos en Venezuela el 13 de marzo, vemos cómo hemos perdido tiempo valioso. Hoy nos enfrentamos entonces a que no hay protocolo, donde hay el personal de salud, y aquí quiero hablar del personal salud específicamente, los que estamos en la primera línea de atención, que es el médico y es la enfermera, largas horas, fatiga, estrés, incertidumbre, dilemas éticos. Tenemos una carga emocional, porque tengo que decir en este interín, que ese profesional de la enfermería, al igual que el profesional de la medicina, al igual que cada uno de los que hacemos vida activa y que estamos dentro del personal esencial y en consecuencia estamos exonerados en casa, tenemos que trabajar en unas condiciones de mucho terror. Y lo digo porque nosotros somos ciudadanos venezolanos, somos padres, somos madres, somos hijos, somos hermanos, somos amigos, somos amantes, somos compañeros. Y cuando nosotros vemos la precariedad, que es la otra P del sector salud, donde no hay equipos de protección, donde no tenemos unos salarios suficientes que permitan llevar a nuestros hogares la tranquilidad de una provisión alimentaria, este es un personal que está altamente estresado. Pero además nos vemos en los dilemas éticos cuando llegan pacientes ante el colapso hospitalario que se está presentando y tenemos la capacidad de darle atención. Y allí es donde viene el tema ético, diciendo de que todos los profesionales de la salud, nuestro fin ético es preservar la vida. Un principio ético es el respeto a la vida. Y cuando nosotros tenemos que ver que en Venezuela, por el número de población, deberían existir 2.000 camas de terapia intensiva. Y lamentablemente, los que estamos dentro del sector salud, sabemos que los cupos que tenemos a nivel nacional no llegan a 100, y esto es un dilema. Cuando llega un paciente con una insuficiencia respiratoria grave, que necesita soporte ventilatorio y que no tenemos un solo equipo para un solo cupo. ¿Cómo hacemos? Allí es donde viene la situación de estrés, y no se crean al que me escucha, no es fácil tomar esa decisión. Nosotros vemos a nuestros compañeros médicos la angustia, evaluar a pacientes con criterios de terapia intensiva y que no se puede hacer. Otro factor que está afectando, y muy bien lo acuñó el doctor Cube, es el déficit de personal de enfermería. Nosotros en Venezuela, de acuerdo a la población que hay, deberíamos ser 120.000 profesionales de la enfermería en Venezuela. Hoy, lamentablemente, es el 2018 como elemento referente para la cantidad de población, pero cuando nosotros desde las organizaciones gremiales que estamos monitoreando a nuestro personal, lamentablemente hoy, de 120.000 profesionales de enfermería, solamente hay un aproximado de 40.000, es decir, 40.000 que tenemos que ver, muchas somos mayores de 50 años, y tiene una razón. Nuestros jóvenes han formado parte de los movimientos migratorios forzosos, huyendo de las condiciones indecentes, huyendo de los salarios insuficientes. Otros han hecho migraciones laborales, se han dedicado a otro tipo de emprendimiento porque son lucrativos. Queda entonces un remanente que estamos asumiendo esta carga, que tenemos comorbilidad, que estamos consideradas personal de población vulnerable al contagio, y esto merma la capacidad que hay. Sin embargo, no solamente es en lo cuantitativo que podemos hablar de un déficit, sino también en las carencias.
Hoy vemos grandes cantidades de personas que ameritan cuidados intensivos. Y para ser un trabajador, un profesional que labore en una unidad de cuidados intensivos, se necesita que debemos tener una preparación adicional. Para que un médico sea intensivista, tiene que ser una subespecialidad. Para que una enfermera sea intensivista, tiene que ser una subespecialidad. Sin embargo, ante esta pandemonium que estamos viviendo, esta falta de protocolo, esta falta de organización, vemos como médicos obstetras, vemos como médicos traumatólogos, enfermeras que han laborado actividades, pueden llegar a ejercer, aprender sobre la marcha. Entonces, fíjense, aquí no solamente la cantidad de profesionales menor ha requerido a lo estimado, sino que además hoy vemos personas que tienen que, trabajadores que tienen que asumir unas especialidades, no han recibido la preparación y hoy estamos entonces entrenando en el sitio, en el campo de trabajo. Esto es la situación que hoy podemos mencionar para los que estamos dentro de en el campo de trabajo en este momento, que tuvimos una formación en nuestras universidades hacia los principios de bioseguridad. No habíamos vivido esta magnitud, como lo dijo el doctor Reinaldo Cube, en 1918, cuando la fiebre española, que fue una de las epidemias con mayor connotación, muchos de nosotros no habían nacido. Sin embargo, hoy, 2020, estamos enfrentando esta pandemia, donde hay unas resoluciones por parte de la Organización Mundial de la Salud, unas recomendaciones, y dentro de eso, una primera recomendación, la información. Tener al pueblo, a la ciudadanía, a los trabajadores informados. En una segunda recomendación, preservar la vida del personal sanitario. ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que la dotación de equipos de protección personal es suficiente. Hoy vemos que hay un número de personal salud con clínicas sugestivas de contagio del COVID-19. La pregunta es, ¿no sabemos utilizar los EPI? ¿No nos formaron en nuestras universidades para el uso correcto del EPI? Sí nos formaron. Nosotros como profesionales de la enfermería fuimos formados en cómo quitarlo, en cómo colocarlo, pero hay un problema, no están dotando. En muchos de salud de Venezuela se pretende que una enfermera, y en eso voy a puntualizar enfermería, use una mascarilla por 3 días. Una mascarilla que el fabricante, con mucha responsabilidad, estableció no reusable, no reesterilizable. Los que tenemos un conocimiento en materia de salud, en materia de bioseguridad, sabemos que una vez que se humedece este tipo de, que es mi barrera, evitar el contagio, ese escudo protector desaparece y el uso, después pasado el tiempo establecido, máximo 24 horas, sabemos que estamos generando una falsa sensación de protección. Esto es en cuanto a la situación, el colapso de nuestros hospitales. Hace más de 3 días, el Hospital Universitario de Caracas, un hospital tipo quad de formación universitaria, un hospital que ha sido la cuna de grandes hombres y mujeres de la salud, tuvo una situación de que su planta eléctrica no funcionó. Que un trabajador tratando de resolver esta situación que estaba afectando a unidades clínicas donde habían pacientes entubados, hizo una actividad que generó una explosión de la máquina, teniendo como resultado que este trabajador de la salud, este vigilante, este supervisor, obtuvo un porcentaje muy alto en su cuerpo de quemadura. Entonces, fíjense el riesgo que tenemos. No hay servicio de agua en nuestros hospitales. Nos preguntamos, ¿cómo nos lavamos las manos? ¿Cómo nos hacemos la ducha para poder salir libres de virus para ir a nuestros hogares? Esta es la condición. No hay, lamentablemente nuestros hospitales cambiaron. El típico olor a cloro y alcohol que era característico, los que nos formamos. Tengo 36 años de servicio. Cuando me formé como enfermera, lo primero que percibí fue un olor a cloro, a limpio. Hoy, lamentablemente, los olores que abundan
en nuestras áreas hospitalarias son olores de orines, baños colapsados, materia fecal, basura, que no hay una recolección de basura, a pesar que debe existir la ruta de los desechos hospitalarios, tomando en consideración que estos desechos que se generan en nuestros hospitales pueden tener microorganismos, patógenos, son capaces de enfermedades, y que esto no puede ir a los rellenos sanitarios de la ciudad. Pero además, y para concluir, tenemos la paranoia que hay. Es una paranoia por la falta de información. Escuchamos a voceros de la administración del señor Nicolás Maduro hacer anuncios, pero todos sabemos dentro del equipo de salud que los anuncios que están haciendo en cuanto al número de casos contagiados tienen un retraso de 15 días por algo muy importante. En Venezuela no tenemos la cantidad de pruebas diagnósticas, que es la prueba rápida, la PCR. Hacen muchas pruebas rápidas, pero la PCR es la prueba diagnóstica para determinar los casos de COVID. Lamentablemente, esas pruebas no se están aplicando dentro del personal salud, y allí tenemos otros problemas, de que podemos ser portadores asintomáticos del virus, podemos comprometer a nuestros compañeros de equipo, como se ha visto, pero además podemos también comprometer la prestación de los servicios de los pacientes no COVID, porque no tenemos las barreras de protección adecuadas. Entonces, para ir concluyendo, tenemos también el terror que tiene esa enfermera, que cuando las pocas pruebas que se hacen, se les da un resultado que ni siquiera es una PCR, una prueba rápida, que todos sabemos es una prueba que determina la carga viral en un organismo, que puede dar lectura a más de 40 virus, y que cuando me dicen prueba positiva, la PR, me llevan a un sitio que yo muy responsablemente he determinado que parece campos de concentración, donde no se le está dando buena alimentación, donde el trato no es para un paciente en aislamiento, sino para una persona privada de libertad, no se le permite contacto con sus familiares, se hace una estigmatización cuando se van a nuestros hogares a pretender llevarse a nuestros familiares a otros, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que un paciente asintomático que dé prueba se le tiene que dar un aislamiento domiciliario, se le tiene que hacer la PCR para confirmar, y si presenta alguna complicación debe buscar asistencia humanitaria a la clínica. Cuando nosotros vemos esas políticas módicas, ese mal manejo epidemiológico que es esta pandemia, es donde nosotros revisamos nuestra formación que hemos tenido en nuestras escuelas de enfermería, y podemos decir que son erráticas las políticas, de que hay una opacidad informativa, y en consecuencia no permite al equipo de salud poder hacer un plan de acción que promueva no posiciones político-partido que se está viendo en esta pandemia, sino políticas de salud que puedan establecer la protección de un bien que en este momento está comprometido, que es la salud pública en Venezuela. Y ya para concluir, este es un escenario. Nosotros no queremos que se genere alarma. Hoy el venezolano tiene que ser un líder resiliente. Hoy necesitamos que cada uno de los que me está escuchando entiendan que si el encargado de cumplir la protección y garantizar la salud al pueblo no cumple, hoy se tiene que activar la solidaridad. Hoy estamos solicitando, así como hay una gestión público y privado, hoy estamos pidiendo a nuestras manos amigas que si usted tiene la posibilidad de dotarnos de equipo de protección personal, escudos faciales, mascarillas N95, cloro, al hospital donde usted esté más cercano, hágalo. Usted nos está ayudando a continuar cuidando, a continuar protegiendo, pero además usted nos está ayudando como trabajadores de la salud a no continuar inmolándonos como hasta ahora lo hemos hecho. Una circunstancia, es lamentable que Venezuela hoy sea el primer país con la tasa de mortalidad más alta de profesionales de la salud. Ya tenemos cuantificado más de 100 trabajadores fallecidos con criterios sugestivos de COVID-19.
Y digo criterio sugestivo de COVID-19 porque lamentablemente si se les hizo la PCR no llegó el resultado o muchos no tuvieron oportunidad de que se les practicara una PCR. Pero como nosotros en salud estamos formados para evidenciar y determinar signos y síntomas, hoy podemos hablar de que estos compañeros fallecieron con una clínica sugestiva de COVID-19 y para nosotros desde el sector, si no lo visibiliza quienes hoy tienen las riendas de la gestión de gobierno, para nosotros y para la ciudadanía, la muerte de un médico, la muerte de una enfermera, la muerte de un camillero, la muerte de un miembro del equipo de salud, significa que se está debilitando la línea de contención y que es lamentable que a pesar de esos conocimientos que nos han dado en nuestras universidades, la formación monolítica que hemos recibido, hoy tengamos que caer porque simplemente el deber indelegable del Estado venezolano de preservar nuestra vida no se ha cumplido. Y para concluir, creo en la fuerza del pueblo de Venezuela, creo en solidaridad, nos va a ser líderes resilientes para convertir la adversidad en un monumento a la hermandad y a la lucha para que los cambios que necesita el país podamos conseguirlo y nosotros desde el sector salud podamos reconstruir un sistema operativo 100% donde podamos desarrollar nuestras competencias profesionales para que es bien, que es supremo, que es la vida, pueda ser una realidad a partir del momento en que Venezuela cambios que tiene que transitar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada y doctora Ana Rosario Contreras, por esta excelente disertación. Realmente, pues, para aplaudir tantas realidades. La solidaridad del venezolano, la verdad, es algo único y lo vemos, pues, en el medio para recoger y muchos centros de acopio de materiales, etcétera. Muchas sociedades científicas, pues, han convertido su sede para recoger diferentes tipos de equipos, etcétera, mascarillas, medicina, para repartir entre los diferentes hospitales ante la gran carencia, pues, que sabemos que existe. En beneficio del tiempo, vamos a continuar. Vamos ahora a presentar a la licenciada en enfermería Ana Leida Rivera. Buenos días, bienvenida. Egresada de la Universidad Experimental de Los Llanos, especialista en salud pública, administración sanitaria y acreditación de hospitales. Su currículum también es muy extenso. Una persona, pues, muy preparada, con muchos cursos, etcétera, experiencias, etcétera, gremial y educativa. Y vamos a darle entonces la palabra. Adelante, licenciada Ana Leida Rivera. Muy buenos días. Gracias al comité organizador y especialmente a Aixa Armas, presidenta de Mujer y Ciudadanía, por la invitación para participar en este gran foro y compartir los conocimientos con el doctor Julio García y con la licenciada Ana Rosario Contreras. El foro titulado Las Escuelas de Enfermería de nuestras universidades. Antes de iniciar, ya Ana Rosario dio mucho de su introducción, realmente cuáles son las actividades que se realizan ya cuando un egresado de enfermería en el cumplimiento de su deber. Por lo tanto, yo les voy a hablar lo que es la educación de enfermería en Venezuela. La educación en enfermería ha estado inmersa en el devenir histórico de la sociedad y relacionada con variables tanto económicas, sociales y políticas que han influido en su desarrollo. Por tal motivo, para comprender el presente es imperativo devolver la mirada al pasado. Esto nos muestra que la enfermería ha pasado por de ser un oficio a una profesión, pero a diferencia de otras profesiones que desde el comienzo de la universidad se erigen como tales, la enfermería por parte tuvo que esperar mucho tiempo para poder llegar a las universidades, las cuales surgen en virtud de que las sociedades humanas se tornan más complejas, por lo que se requiere que las personas aprendan una práctica sustentada en una técnica y hasta en una teoría sobre cómo hacerlo, necesitando de métodos para transmitir el conocimiento. Esta necesidad hace que la educación tenga una intencionalidad, una
sistematización y una organización, hecho que influye en la creación de las universidades y colegios universitarios para la formación de enfermería. Haciendo una retrospección de la educación de la enfermería en Venezuela, en la presidencia del doctor Juan Pablo Rojas Paul ingresan al país desde Francia las hermanas de San José de Tarbes, las cuales realizan trabajos de enfermería en el Hospital Vargas. Estas religiosas modifican la práctica de enfermería de acuerdo a los avances de esa época. Y es en el año 1907 que se inicia la preparación formal del personal de enfermería en el Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, el primer curso para auxiliares con duración de 2 años, y luego en la Cruz Roja Venezolana, cuyo curso de 6 meses estaba dirigido a liceístas y damas de la sociedad que eran llamadas samaritanas. En el año 1912 se crea la Escuela de Arte y Oficio, la cual concluía dentro de una asignatura el arte de enfermería. Y en este mismo año se asigna al doctor Francisco Antonio Risque que elabore un programa señalándoles como objetivos la enseñanza teórica y práctica de los conocimientos necesarios para prestar cuidados a los enfermos, la cual fue aprobada en 1913 para la formación que se basaba en un curso teórico práctico con duración de 2 años, con primaria elemental como requisito de ingreso. En 1915 se promulga la Ley de Instrucción, el título especial de la profesión de enfermería, dando así mayor autonomía a la enseñanza de la enfermería, lo que permitió en el periodo de 1919 hasta 1939 la creación de varias escuelas a nivel nacional, tanto en Puerto Cabello, San Cristóbal, Maracaibo, Mérida, la Cruz Roja de Ciudad Bolívar, la del Hospital Vargas, la del Hospital de JM de los Ríos y la del Hospital Luis Racetti en Caracas. A pesar del número de escuelas, se evidenció una rivalidad en cuanto a la formación, lo que generó un atraso en el proceso de profesionalización. En 1930 llegan al país enfermeras puertorriqueñas, quienes hacen gestiones para crear las escuelas de enfermería de Caracas. Esta escuela no entra en funcionamiento por las barreras existentes que no permiten la inscripción al Hospital Vargas. Y es en el año 1934 cuando se logra fundar la Escuela de Enfermería del Hospital Vargas, y en 1935, tras la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, surge el interés por la educación técnica de la cual se carecía, sobre todo maestros y enfermeras. Y es en el año 1936 cuando finaliza el periodo de la dictadura, la salud y la educación se convierten en una prioridad del Estado venezolano. Se crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, se intensifican los programas de un alcance sanitario para combatir las epidemias, encontrándose como obstáculo la escasez del personal preparado. Se crean entonces 3 escuelas de enfermería, la del doctor Francisco Antonio Risque, la del Hospital de Niños en Caracas y la escuela anexa a la compañía Caribe en Petróleos en Maracaibo. Asimismo, este ministerio realiza convenios con la Fundación Rockefeller para iniciar programas de nuestro país y crear unidades locales de salud. Así mismo, la enfermería a nivel medio se inicia en la Escuela Normal Profesional de Enfermeras en el año 1938, cuyo objetivo era formar docentes para futuras escuelas de enfermería en el país y la Escuela Nacional de Enfermería en el año 1940. Por lo tanto, la currícula sigue un orden deductivo subdividido en disciplinas sin mayor relación entre ellas, centrado en los aspectos biomédicos y técnicos. También se hace evidente que el modelo pedagógico se ha fundamentado en el modelo de aprender haciendo y en la vigilancia moral y técnica de los aprendices, sistema que surge de la Escuela Nightingale y se transfiere a otras escuelas. En el año 1938 se crea la División de Unidades Sanitarias. En el año siguiente se crea la sección de enfermeras de salud pública, lo que origina que en el año 1943 se introduzca cambios en los pensos de estudios de enfermería para la incorporación de la asignatura de medicina preventiva. En el año 1946 se crea el Instituto de Hospitales adscrito al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y se organiza la sección de enfermería hospitalaria. Para este año, las escuelas de enfermería del país habían revisado la pensa curricular de formación del personal de enfermería, manera que las egresadas
de las escuelas tuvieran una formación integral y una alta capacidad técnica consona con la exigencia de la situación de salud en el país y las demandas de servicio. Para mediados del siglo, una mayor proporción de la población comenzaba a ingresar en la educación superior. Se pensaba que para proporcionar la mejor atención médica se debía formar enfermeras mejor educadas y que esto debía hacerse en unas escuelas universitarias. Aunado esto, a nivel internacional se crea la Organización Mundial para la Salud, lo que influye positivamente en el desarrollo de la enfermería, ya que se establece un nuevo concepto de salud, dándole un significado más positivo a esta y no a la mera ausencia de la enfermedad, lo que se suponía cambios en la atención sanitaria. Uno de los objetivos de la Organización Mundial para la Salud es la formación adecuada del personal sanitario, recomendando a los países miembros las características de la formación de las enfermeras que tenían que tener un papel a desarrollar a estos profesionales dentro del sistema sanitario de cada país. Por otra parte, se promocionó la educación en enfermería, lo cual se orientó al planteamiento institucional y curricular de las escuelas de enfermería, haciendo énfasis en las enfermeras de salud pública. Y es en el año 58, a objeto de elevar el nivel de preparación del personal y facilitar la continuidad de los estudios de enfermería, se modificó el pensum de estudio, elevando la carrera a 3 años con primer siglo de bachillerato y 4 años de estudios con el primer año de bachillerato como requisito de entrada. Al ingresar en enfermería a las universidades, los contenidos de los programas comienzan a adquirir el nombre de enfermería. Las reformas curriculares son más frecuentes desde una reforma educativa del país hasta propuestas originadas tomando en consideración docentes, estudiantes, asesores internacionales. Se producen varios diseños de programas de enfermería. Se precisa el concepto del método científico de resolución de problemas a través de la aplicación del proceso de enfermería como instrumento de enseñanza en la clínica. Estos procesos incluyen la identificación de los problemas enfermeros y la decisión del curso de acción. Pero a finales del siglo XX surgen nuevos modelos de enseñanza en el área de la educación, en los cuales el estudiante pasa a ser el protagonista, el centro de atención, el cual requiere la mayor participación en su formación y asimismo se evidencia la necesidad de incorporar a los currículos de enfermería asignaturas relacionadas como las ciencias sociales, humanísticas y así como la investigación. Con este modelo se hace necesario que el docente se actualice en cuantas estrategias metodológicas a través de la formación permanente para el dominio de las estrategias de aprendizaje y su adecuación a los objetivos educacionales. La mayoría de los planes de estudios de pregrado estaban formados por 3 tipos de materias o actividades académicas. Las materias básicas generales, segundo, las materias básicas profesionales, las materias optativas que producen cierta preespecialización profesional, la pasantía y un trabajo de grado. A nivel de pregrado se hace énfasis en la enseñanza del desarrollo del hombre en sus diferentes etapas, utilizándose como referencial teórico básico las necesidades humanas propuestas por Abraham Maslow, lo que han sido las referencias para identificar las necesidades del cuidado. Igualmente, se da las teorías y modelos de enfermería, el proceso de enfermería, los diagnósticos enfermeros y los planes de cuidado. Se incorporan nuevos conceptos de contenido a la estructura de la enseñanza, generando cambios en la educación y en la práctica de la disciplina. Igualmente, el Consejo Internacional de Enfermería en el año 1999 recomienda que los sistemas de formación de enfermería garanticen que los planes de estudio se actualicen regularmente para satisfacer las necesidades del entorno cambiante y que se apliquen adecuadamente y se aborden las necesidades de formación constante de acuerdo al contexto histórico de cada país. Dicho toda esta reseña, que es de suma importancia, y hablar realmente de toda la parte de educación, de la formación de enfermería, en Venezuela tenemos como imperiosa necesidad, primero, unificar los criterios y la revisión de las pensas curriculares en todas las universidades y colegios universitarios, porque
de acuerdo a las políticas de salud de nuestro país, porque la pensa curricular o el diseño curricular de cada universidad es totalmente diferente. Si va una estudiante de enfermería que esté aquí en la Universidad Central de Venezuela y por necesidades tenga que irse por X circunstancias a Carabobo, resulta ser que no hay una convalidación de los años o los semestres que llevan, porque tiene que arrancar de cero, porque la pensa curricular no es la misma. Por eso es necesario realmente unificar criterios y hacer dicha revisión. Deben existir también políticas en cuanto a la selección y reclutamiento de los nuevos aspirantes. De eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Les pongo el ejemplo, en la Cruz Roja Venezolana, en el colegio universitario, ahí se hace un propedéutico y se presentan una prueba de admisión, igualmente se le hace una entrevista para saber realmente en qué, si tiene principios o vocación realmente para estudiar la carrera de enfermería. Entonces, les pongo por eso el ejemplo, pero hay otros colegios universitarios y hay universidades que no realmente no hacen este tipo de selección, y esto es de mucha importancia porque no todo el mundo, y tenemos que estar muy claros, no todo el mundo sirve para estudiar enfermería, y por todas esas cosas que dijo Ana Rosario, cuando nosotros egresamos realmente, cuando sabemos realmente lo importante que es nuestra profesión. Igualmente, tenemos que hacer una evaluación y selección del docente que va a impartir sus conocimientos en su etapa de formación. Dentro de estos criterios se debe tener una sola formación. Haciendo una retrospección, debemos recordar cuando se nos hablaba que para el año 2000, salud para todos en el año 2000, pero también se hablaba que aquí, así como nosotros, en el año 1992, cuando se creó la Escuela Experimental de Enfermería en la Universidad Central de Venezuela, donde las enfermeras profesionales hicieron la prosecución de la carrera, igualmente aquellos bachilleres asistenciales y técnicos medios egresados de los liceos hicieron sus estudios de técnico superior en enfermería y así continuaron para continuaron su carrera de su formación de enfermería para su cuarto nivel. Se hablaba que ya no debería existir más escalones dentro de la pirámide porque todos deberíamos de ser licenciados en enfermería. Igualmente, eso tenemos que realmente revisarlo para que realmente exista un solo nivel de formación de enfermería, que en este caso serían los licenciados en enfermería. Es de suma importancia retomar para el fortalecimiento institucional a través de la capacitación profesional y técnica continua y promoción de las innovaciones que permiten a la organización sanitaria responder a los cambios y requerimientos de la sociedad desde su ingreso en formación hasta su egreso, tomando como base lo establecido en la Gaceta Oficial 34.944 de fecha 14 de abril de 1992 de la Comisión Técnica Institucional para el Desarrollo y el Recurso Humano de Enfermería en Venezuela, con la finalidad de establecer todo lo relativo a niveles y sus características. De verdad, viendo las personas que están participando, me llena de orgullo, y tengo que decirlo, de ver que está la maestra, profesora Teomira Hilda Atencio, también está Olivia Zurita, que fue parte de esta creación de esta comisión y que se creara realmente por Gaceta Oficial. Y eso nosotros tenemos que retomarlo. Pero para lograr todo esto, que incluso con mucho orgullo puedo decirlo, que solamente dos estados en ese entonces en un encuentro en la ciudad de Mérida,
que se habló de las pensas curriculares y de toda la situación. Tuve el privilegio de compartir en esas revisiones, incluso por delegación de la coordinación de la Secretaría de Salud como adjunta al Departamento de Enfermería, y compartimos nuestra experiencia con la licenciada Ana Rosario Contreras, donde solamente a nivel de aquí del Distrito Capital y en el estado Táchira era donde se tenía realmente conformadas estas comisiones y se trabajaban para unificar todos estos criterios. Eso tenemos que realmente volverlo a retomar, porque es la única manera que de verdad nosotros podemos unificar. Y si tenemos esa gaceta oficial, a pesar que es del año 1992, pues vamos a activarla. Pero para ir finalizando, todo esto lo logramos a través de la triada de enfermería: docencia, asistencia y gremio. En la parte de docencia, estar involucrado todas las instituciones formadoras, la Oficina de Planificación del Sector Universitario, lo que conocemos como la OCSU, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, a través de la asistencia, los organismos empleadores, tanto públicos y privados, y a nivel de gremio, la Federación de Colegios de Enfermeras de Venezuela. Y esto bajarlo sucesivamente a cada una de las regiones, para que en cada región también exista una comisión técnica para el desarrollo del recurso o del talento humano de enfermería. Esto es de mucha importancia, y así es de verdad la única manera que, unificando todos estos criterios, nosotros podemos seguirle dando respuesta a todas aquellas personas que aspiran a ingresar para la formación de la carrera de enfermería. Hablar de verdad de los diseños curriculares, mira, pasaríamos de verdad todo el día, porque cada universidad, como lo dije anteriormente, tiene un diseño curricular diferente. Y por eso tenemos realmente que unir todos los esfuerzos para, en esta Venezuela que nosotros queremos y aspiramos, el sueño se nos haga realidad. Tenemos que cambiar mucho de nuestra mentalidad y tenemos que unificar totalmente nuestros criterios. De verdad, gracias, y vuelvo a decir, feliz y bendecido día. Amén, amén. Muchísimas gracias. Excelente conferencia, Analeida. Bueno, realidades. Nos pasó un poco por la parte histórica tan importante, porque para nosotros valorarnos y valorar todo tenemos que conocer nuestra historia, no destruirla. Así que felicitaciones por esta excelente presentación también. A continuación tenemos entonces la participación del abogado, también el doctor Julio Alexander García Castillo, y quien además fue abogado y licenciado en enfermería, también con un extenso currículum. Es de la Universidad de Carabobo, presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, técnico superior, por supuesto, en enfermería, y bueno, profesor de la Universidad de Carabobo, la dedicación exclusiva, o sea, un extenso currículum también. Aquí lo que traímos fueron, como llamamos en béisbol, 3/4 bate, pues, en el área de la enfermería y la docencia y la academia, pues lo que en estas áreas tan especiales de salud y tan importantes, afectadas como tantas áreas hoy día en nuestro día. Así que bienvenido, doctor Julio Alexander García Castillo, con su presentación. Adelante. Bueno, entonces, acogiéndome a la solicitud, de verdad que es un placer estar por acá compartiendo con tantas personalidades y dar la expectativa, ¿no? Desde la visión como me la han pedido, desde un profesor universitario, activo en estos momentos con muchas dificultades que les voy a comentar, pero a la vez emocionado porque de las pocas veces, bueno, me ha tocado hablar de lo que uno más o menos representa, pues, dentro de la universidad.
Entonces por aquí veo muchos profesores, los saludo a todos, en nombre también de la directora de la Escuela Nievilles, que me acompañó con parte de una información que está por acá. Bueno, de verdad que reciban saludos. Bueno, lo primero que yo les quisiera presentar por acá es que existe una situación sumamente crítica, compleja. Esa situación hay que evaluar la universidad, de lo que es la estructura universitaria, las facultades, de lo que corresponde las escuelas y departamentos académicos y la asignatura, porque en esa estructura de naturaleza político-administrativa nosotros tenemos participación como enfermeros, y esa participación en muchos casos nos hacemos eco y en otros como enfermeros estamos ausentes. Entonces eso es importante que nosotros nos sensibilicemos ante esa situación, porque es un primer momento, porque la universidad es el universo, es el estadio de la universalización del conocimiento y de las buenas prácticas, y nosotros necesitamos estar ahí haciendo presente. Entonces, recuerden que como principio, allá de cordialmente, la universidad tiene que ser un espacio para la producción intelectual y la investigación científica. Si no hay eso, no hay universidad. No es la formación por la formación, no es meramente la transmisión del conocimiento al otro o a la otra edad, no. Es ver la producción de lo nuevo, de la creación, del incentivo y de la creatividad que se da desde los espacios universitarios. Y eso es realmente una universidad. En esa estructura, bueno, lo que le presenté anteriormente, que es una asignatura, que es la unidad primaria donde se imparte eso, y están acompañados un grupo de profesores, están los departamentos académicos, están las escuelas, están las facultades de las universidades. Nosotros nos preguntamos, ¿realmente será que en todos los espacios transversales universitarios hay universidad? ¿Se produce o hay producción intelectual? ¿Se acompaña a la producción de la globalización y los nuevos conocimientos? Eso es la primera reflexión que yo quisiera dejar para iniciar la conferencia. Sobre la base de esto, caigo en el tema de lo que tenemos por lo menos acá en el estado Carabobo. Tenemos una formación de universidades autónomas y universidades no autónomas. Dentro de las universidades autónomas tenemos la Universidad de Carabobo, en la cual formo yo parte, y existe la estructura que anteriormente yo les nombré, con una serie de precariedades y dificultades. Más adelante me detengo un par de minutos en eso. Tenemos presencia de la Universidad de los Andes, con unas extensiones que hay que valorar y ver cómo llegan universidades tan lejos, ¿no?, en estos territorios, pero hay presencia. Y tenemos una universidad no autónoma. Esa universidad no autónoma viene haciendo referencia porque en cuantía genera un número importante de profesionales, y hay que decirlo. Aquí se llevó por lo menos un proceso de masificación académica a través del Colegio Universitario de los TEC, el CULCA, del año 1996 al 2006, con una preparación de no menos de 6.000 profesionales. Para ese momento, después del 2006, nace la misión Sucre, apalancada con el Instituto Yaracuy. Nacen programas nacionales de formación, y también en cuantía egresan un número importante de profesionales. Y esto no solamente ocurre acá, ocurre a lo largo y ancho del país. Y es importante tener este dato porque nosotros tenemos registrado que para el año 2014-2015, desde el punto de vista de una visión de mercado de trabajo, hubo una sobrepoblación en territorios como por ejemplo Apure, Bolívar, donde se excedió el número de profesionales, y bueno, el desequilibrio de la oferta y la demanda generó un desempleo. Eso hay que decirlo, eso ocurrió. El gobierno recogió todo esto y ya para el 2016 minimizó, y en otros casos, como el caso de Carabobo, extinguió estos programas de formación en el aparato o el discurso gubernamental Misión Sucre, pero en la adscripción, vuelvo y repito, en diferentes institutos y universidades experimentales.
También en Carabobo tenemos presencia de la UNEFA, Universidad de Naguanagua Isabelí, en 2 sedes, Isabelí y Naguanagua, y tenemos el acompañamiento casi que eterno y permanente de la UNER. La UNER siempre, de verdad, hay que decir que ha tenido una buena presencia, ha tenido unos niveles de participación muy importantes, con unas modalidades semipresenciales, pero eso es una presencia que hay que destacar, y seguramente con una ramificación, con unos tentáculos en lo largo y ancho del país. Evidentemente, dejo de último, para retomar que también hay un tema del IUTEPAL. No sé cómo está el tema del IUTEPAL a nivel nacional, pero aquí el IUTEPAL en la región genera técnico superior con una presencia también importante. A nivel de la Universidad Central de Venezuela, que yo egresé, bueno, también generaron unas últimas cortes hace unos años atrás, y con una producción importante. Ahora, me han pedido, después de sobre el primer principio que le he oído en el artículo 2 de la ley de universidades, lo que es la formación y buscar la verdad. ¿Será que todas estas universidades están generando producción intelectual? ¿Son universidades de verdad o será una casa de escuela para solamente transmitir el conocimiento? Entonces, fíjense ustedes, dentro de lo que es el sistema que condiciona ya esto con una valoración más, una como visión más como actor participante, soy profesor desde el año 2006, la dedicación exclusiva, voy a hacer un poco yo ahorita sobre algunas evidencias que tengo como el sistema que condiciona la docencia. Fíjense ustedes que en el primer elemento, que hay una migración forzada, yo recuerdo que cuando yo ingresé éramos 5 cargos de posición por concurso, después ingresaron 2, y de esos que ingresamos en ese lapso, yo soy el único que mío, de promedios de edades incluso, decidieron migrar por la situación de caos, de crisis, de maltrato, de asedio, de todo lo que sabemos en el país. Entonces, el capital intelectual mayoritariamente de la universidad ha migrado, y déjeme decirle que han sido muchachos, compañeros de los mejores. Cuando esos muchachos trabajaban conmigo en el hospital, nosotros como que nos observaban y nos tomaban y nos llevaban a la universidad en un proceso de selección, con requisitos, no con partidos políticos, sino con requisitos y con unos procedimientos, que es el ingreso por concurso de oposición, que vale decir que en el proceso de admisión, los concursos de oposición muchas veces quedaban vacantes porque la gente no cumplía con los requisitos. Entonces, bueno, ese es el primero, una exagerada emigración de la cantidad de números de profesores. Hay una imposición de condiciones que afectan al sistema. Eso tiene que ver con todo lo que están viviendo todos los gremios, la recentralización, el desconocimiento de la federación, la baja de salario. Yo recuerdo que en este tema del tema salarial, mi salario de ingreso en relación con el enfermero eran 4 veces más. Hoy día mi salario profesoral es en las mismas condiciones del enfermero, y esto lo hago con una comparación de lo que representa el profesor universitario para la sociedad históricamente, no una situación de Venezuela, es una situación global. Históricamente los universitarios, que son los que le dan la enseñanza y la transmisión y generan el conocimiento a la sociedad, históricamente han tenido mejores salarios. Bueno, por lo menos cuando yo ingresé, mi salario era 4 veces más. Hoy tengo un ascenso y llego asociado estando en la igualdad que él llama este gobierno, desapareciendo algunas condiciones, ¿no? En lo tecnológico, la universidad ha perdido muchísimas cosas. No hay internet, no hay computadora, no hay infraestructura, no hay forma de investigar. De verdad que las precariedades del trabajo, bueno, es crítico. El ingreso que por ahí escuché, la selección de los nuevos profesores, ¿cómo cuesta? Una cosa es verlo en el perfil, otra cosa es verlo en la parte procedimental, pero otra cosa es quién quiere prácticamente. Yo creo que ahorita la pregunta es quién quiere, cómo sufren nosotros para conseguir profesores en las áreas especializadas o en las áreas básicas también, en farmacología, en
en microbiología eso es un tema crítico. Y vuelvo, repito, yo creo que el estándar de lo que llama uno un perfil, un contrato, se cambia en estos momentos. Y no solamente por la pandemia, sino en lo que viene ocurriendo con lo anterior. Todo esto involucra que hay una disminución del perfil. Disminuye el perfil del profesor, evidentemente va a disminuir la calidad del egresado. Entonces, hay otro elemento que es el mantenimiento de esos profesores dentro de las áreas de trabajo que no están garantizadas. Yo recientemente me gradué de doctor en estudios del trabajo y a mí la universidad no me apostó ni me dio ni un bolívar para ese estudio. Solamente la licencia que le agradezco. Pero en términos de herramientas e insumos no recibimos, pues como usted ve en cualquier universidad seria del mundo, los proyectos de investigación son financiados y aquí hay que destacar, no hay, y esto hay que destacarlo porque es así, no hay investigación si no hay financiamiento, eso es así. No puedes tener un equipo de trabajo de un grupo o una unidad de investigación que requiere personal administrativo, requiere encuestadores, requiere análisis, requiere software, porque hay que comprar software para interpretación de documentos, de contenido, de números cualitativos y cuantitativos, y si no lo tienen, o sea, ¿cómo investiga? Entonces, esa es la realidad que nosotros estamos viviendo, que no hay precariedad para el desarrollo final, que es la producción intelectual. El proceso de ascenso, esto ocurre con regularidad en la universidad, no puedo tener observaciones, cumple con requisitos de publicaciones y entre otros, y uno avanza con su jubilación. Y el otro elemento es la extinción de la democracia universitaria. La universidad lleva más de 12 años sin poder renovar las estructuras políticos administrativas. Hay una obsolescencia de las tomas de decisión, se han vencido, se han delegitimado los liderazgos a nivel de toda la estructura, y entonces la fragmentación, la división hace que no lleguemos a acuerdos. Entonces ese problema que parece sencillo y simple, que está inoculado, porque hay que decirlo que no es un tema aislado del sistema social colectivo, de lo macrosocial, aunado a lo que ocurre este desastre del país, de inoculación de las violaciones, de las inhabilitaciones del sector político, a la Asamblea Nacional, la enorme atrocidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, la universidad no escapa de ese proceso de carencia. Entonces tenemos rectores que tienen 12, 15 años en las universidades, el proceso donde hay vicerrectores que han muerto, hay designaciones de esto por parte del Consejo Nacional de Universidades, es decir, una anomia total del proceso de donde se toman las decisiones de naturaleza académica, pero también de naturaleza administrativa. Eso es lo que de esta visión sistémica, lástima que no tengo la gráfica aquí, pero una visión sistémica donde se alimenta de lo tecnológico, de lo político, de la formación, y que da de respuesta para el resultado final, que es el estudiante. Nosotros tenemos que dar alguna respuesta, pues. ¿Cómo está saliendo el estudiante? Ya hice algunas aseveraciones. Se disminuye la calidad porque se disminuyen las horas. Una lámina que tengo por aquí que ves el laboratorio simulado de la universidad, se disminuye las horas de laboratorio simulado, se disminuye la cantidad de permanencia en la universidad, y eso hace que inevitablemente disminuya. Pero también la destrucción que explicaba Ana Rosario al inicio del proceso social laboral incide sobre el elemento de vocación venezolano. Vemos estudiantes que buscan ir a acreditarse, a licenciarse, con la condición de que aquí es más económico, y entonces ese título sirve para migrar y trabajar por una oferta regular del trabajo, que todos sabemos que en Latinoamérica está en 300, 500 dólares, o si sale para Europa, está por encima de 1.200 euros. Esa es la realidad, pues. Obtengo un título con mira, en una gran mayoría, insertarme en un mercado global general, pero abandonando los espacios donde las oportunidades que te da la sociedad o el aparato de trabajo. Datos como, por ejemplo, del Banco Central de Venezuela, que lo tengo por aquí en cita, establece que cuando un país
sobrepasa el 10% de los profesionales en un proceso de migración, estamos hablando de pérdida de capital intelectual. En el caso de nosotros, bueno, pasamos por ahí hace rato. No hay número de esto, ojo. Yo he investigado sobre temas de números y si acaso vemos números de 5.2 millones, pero por áreas no hay número de cuántos hay, pero sí uno de migrantes que hay a nivel de largo y ancho del país. Cuando hablo de números es de estas instituciones internacionales, nacionales. Nosotros intentamos hacer unos números en los colegios y nos daban por lo menos 10.000 personas que habían optado entre renunciar y migrar, pero eso necesita un poco más de validación, ¿no? Ahora, en el tema de la formación, recuerden que no solamente es el área de pregrado o posgrado, el área de especialidades y maestrías a nivel general están disminuidas, el número de egresados están en prácticamente por no decir cero en algunas especialidades, pero es así, hay algunas que están allí y bueno, mínimamente se hacen esfuerzos en temas, por ejemplo, del doctorado de aquí de la universidad que sigue, pero nuestras especialidades hay que decir que están muy disminuidas, igual que pudieran estar en otras partes, ¿no? Por ahí escuché a Ana Leida sobre la organización de la escuela. Yo creo que este evento es una deuda muy importante. Cuando arrancó todo este tema de mi escuela, de la central, de mi escuela aquí y de alguna manera, bueno, le planteaba, pues, incluso de hacer una encuesta, cuántos estudiantes van a salir, cuántos son, cuántos profesores quedan. Hicimos una pregunta, pero eso está en proceso, ¿no? Pero cuando hablo de una deuda también es desde el punto de vista de la organicidad de nosotros. Nosotros teníamos una Asociación Venezolana de Educación Superior en Enfermería, SOVES, vigilante del quehacer de la enfermería. Eso está inhabilitado, eso no existe. O sea, hay que reconocer que eso no tiene ningún tipo de documento. Metes en la web y sale una agenda de hace mucho tiempo. Entonces, eso realmente, de alguna manera, tiene que haber un esfuerzo para que una de las universidades del país asuma el liderazgo en organizar y atraer. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber cuántos hay, cómo son y qué hacen, o sea, esos que están haciendo. Entonces, el número de profesionales del año 2020, bueno, esos serán saldos rojos que nosotros vamos a tener. Yo creo que la Carabobo no va a tener producción de estudiantes y lo que teníamos en las cortes anteriores, 2019-18, estamos hablando de la tradición que eran 100 y tanto, 200 estudiantes, llegamos a acaso 50, 70 estudiantes, pero ahorita estamos en saldos rojos, pues. Vamos a ver si es que se arranca, si va a haber algo en lo que queda de año, cuestión que lo veo lejos. Ahorita el planteamiento que hay es que se mantiene una huelga, no se mantiene el reinicio de las actividades de los profesores universitarios. Las asociaciones de profesores señalan que ese debe ser el camino de no aceptar ir con $2 a dar clase, que no te va a alcanzar ni para caminar. Entonces es una realidad de precariedad. Entonces, bueno, todo esto es una anomia, un desastre tan largo que no es responsabilidad directa de los actores de la escuela, ni nosotros como enfermeros, sino hay que entenderlo, que esta es la desconstrucción de un aparato donde daña lo que sirve, da fuerza o trata de oxigenar a lo que ellos consideran que pudieran darles resultados de orden de naturaleza política, donde se puede transmitir la inoculación ideológica para mantenerse, o con el fin último de mantenerse en el poder. Es una realidad, con la gesta o en lo poco inversión de recursos que hay en el Estado, direccionarlo a un proceso como por ejemplo está en la cubanización. Esa cubanización en el año 2016, que es el único informe que yo conozco de entrega de cuenta de Maduro, del Ministerio de Salud, y establece que los fondos dedicados para la formación están en ese territorio, pues formación de médicos cubanos, preparación de esos programas, cuestión que son
la jaula de oro, así lo veo yo, una jaula donde se ve bonito por fuera, pero nadie sabe qué hay adentro, o la caja negra, también podríamos decirlo, es una atrocidad desde el punto de vista de un gobierno serio, de un gobierno transparente, de un gobierno que debe dar información. Imagínense ustedes que es la casa que vence la sombra y es la casa de la verdad, pues la universidad es eso. Entonces no hay datos precisos para uno saber, pero uno sabe que en el caso de la salud está el advenimiento de la Universidad de Ciencias de la Vida, llamada Hugo Chávez, eso es así, conjuntamente con este otro panorama de la cubanización, eso es así, eso es público y notorio, y la producción minimizada de la Universidad Autónoma a través de una producción de profesionales tendente a el proceso migratorio. Eso creo que también, a lo mejor estoy equivocado, yo tengo que estudiarlo, pero en la realidad social, cualitativamente hablando, es una apreciación en donde hay una desconstrucción de desplazar unos elementos para introducir otras cosas que para mí no es otra cosa que el Estado totalitario, el Estado absolutista, monárquico, que pretenden quedarse en el poder y usan el proceso de raciocinio del pensamiento del hombre, porque esto es lo que nos queda a nosotros. Así no me paguen, pues, porque tengo una licencia para decir que hay un estudio de así no me paguen, o sea, nosotros estamos cuidando los puestos de trabajo más allá de lo que nosotros pudiéramos generar. Entonces, ese proceso de defensa que va por la resistencia en la polarización tan dantesca y mala que tiene este país, tiene que de alguna manera manejarse y cambiar. Entonces, ya con esto termino, ¿no? Ya pensar, estoy en el tiempo, me imagino, ¿no? Ya pensar en lo nuevo, porque para ellos lo nuevo es el hombre nuevo, el socialismo, pero para nosotros es el estado de bienestar, el orden y progreso, ¿no? Es donde se debate en el mundo de las ideas, puertas adentro del hospital, y por eso yo en la título personal, tenemos que repensar cuál va a ser el destino de la universidad y de nosotros de la escuela de enfermería, porque tenemos como autocrítica, tenemos debilidades en ese sentido. Nosotros tenemos en la universidad la necesidad de promover las facultades de ciencias de enfermería o ocupar espacios a ese nivel, ocupar espacios de organización para promover programas nuevos, ocupar espacios políticos dentro de la universidad en la estructura jerárquica superior. Eso es un proceso en el cual nosotros tenemos una distancia y una deuda. Pero como ente social, tampoco me siento autofragelado, no me castigo, que yo sé que esto es parte de la resistencia de nosotros y yo no me puedo sentir jamás parte de esta destrucción. Por el contrario, me siento que todavía hay mucho por hacer, tenemos que seguir apostando al cambio. Esto puede de la noche a la mañana vivir un proceso distinto, y ahí la enfermería, con todo esto que ustedes tienen a la mano, de verdad que los felicito, estos alcances de la federación y de los aportes que nos puedan conquistar para los procesos de análisis e interpretación que da la Unión Europea, que da esta alianza de mujeres, de verdad que bueno, estamos completamente a la hora. Entonces, para mí, esta conferencia es un gusto darla, es el día a día que he dado. Muchas veces me ven más a lo externo. Yo siempre le digo, yo peleo por el salario de enfermero y no cobro sueldo de enfermero. Mi sueldo históricamente ha sido el de la universidad. Y tengo años ejerciendo lucha de cosernos la boca, de protestar, de amarrarnos, huelga de hambre. Pero uno lo hace porque sabe que es el proceso social que hay que cambiar, pues. Y estamos completamente a la orden. Bueno, esta visión, ojalá que sirva para que, o mejor dicho, esta iniciativa de ustedes, ojalá sirva para que los actores principales, porque yo creo que aquí hay actores principales de las escuelas. Para mí los directores de escuela, para mí los jefes de investigación, para mí los que tienen unos cargos de administración, esas personas hay que llamarlas, hay que ubicarlas en participación y en la necesidad de articular todo esto.
Y si este es el inicio, bienvenido. Bienvenido porque es muy positivo y bueno, es una mirada para seguir adelante. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan desde lo largo y ancho del país, desde afuera y dentro. Por ahí viene mi profesora Olga Crespo, creo que la doy por ahí. A mi querida profesora Marianela, bueno, ya me puse a nombrar gente, voy a quedar más, Olivia Zurit y todo el panelista. Los quiero a todos, estamos pendientes por aquí. Si hay alguna pregunta, gracias. Muchísimas gracias, Julio, por tu excelente presentación. Mandaré las láminas después. De acuerdo, gracias. Claro que sí, la vamos a necesitar. Y ante pues tantas realidades y verdades que día a día pues estamos viviendo. Yo quería preguntarle pues a nuestra presidenta Aiza cómo estamos de tiempo para unas preguntas, porque sé que estamos casi sobre la hora. No, yo creo que nos da chance un cuanto de preguntas y sobre todo, doctor Cube y queridos panelistas, Daniel Mesonelo nos está recogiendo todo el chat y todo ese chat se lo mandaremos porque a lo mejor no pueden responderlas directamente, pero sí son preguntas para que ustedes mismos se las hagan y tengan respuesta en otro momento que nos volvamos a reunir. Muy bien. Entonces, siguiendo con el punto de la sección de preguntas y respuestas, y luego pues para terminar con las conclusiones, tenemos una serie de preguntas que aquí nos envían. En primer lugar, quiero decirles que muchas personas han intentado entrar y no lo han podido lograr, pero muchísimas. Esto es problema a veces de la plataforma, que por razones de seguridad, uno quiere obviamente invitar a muchísima gente, pero cómo hacerles llegar y que no entren hackeadores y cosas de estas, que de hecho intentaron hackearnos iniciando este foro de hoy, si ustedes se pudieron dar cuenta de lo que están desde el principio. Entonces no es fácil, ¿no? De manera que habrá que buscar mecanismos para que todos puedan entrar y participar. Bueno, aparte de la cantidad de chat de felicitaciones a los tres brillantes expositores que hemos tenido en la mañana de hoy, hay varios equipos que quizás pudiéramos responderlo en el orden de las presentaciones de cada una, si es que así lo quisieran hacer, respuestas cortas, muy breves, ¿verdad? Aparte de las felicitaciones a todos de una manera u otra. Hay preguntas como, por ejemplo, a ver, ¿cómo han hecho las escuelas de enfermería ante esta pandemia? ¿Si han tomado algunas acciones ante su personal primero que en las prácticas hospitalarias, pues que tienen que ir las estudiantes de enfermería y las mismas profesionales, etcétera, a esto, cómo han intervenido los colegios profesionales y las escuelas de enfermería en este sentido? Pudiéramos comenzar, no sé si una de las dos, Ana. Bueno, no sé, yo aprendí, no sé si Ana Rosario después va a reforzar. Actualmente, y le digo nuestra experiencia, específicamente de la Cruz Roja Venezolana, y también me atrevo a hablar por el Colegio Universitario del Centro Médico de Caracas. Nosotros realmente nos llevamos por las decisiones que diga el ministro del Poder Popular para la Educación Superior. Nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos en estos momentos. Poner en riesgo a nuestros estudiantes sería una parte de como que de irresponsabilidad. Así lo veo yo y nos vemos mucho de nosotros los docentes. ¿Por qué? Porque mucho de nuestros, si el personal que está laborando, aquí no se hizo una preparación post pandemia, porque esta es primera vez que se nos presenta a nosotros. Cuando la gripe española, pues yo realmente no había nacido, a pesar que mis años que tengo. Pero ¿cómo nosotros vamos a poner en riesgo a nuestros estudiantes cuando no tienen las suficientes habilidades y destrezas y también el conocimiento para que atiendan a pacientes con COVID? Si nosotros vemos las cifras realmente alarmantes, y Ana Rosario lo mencionó por ahí, nosotros llevamos más de 150 fallecidos, porque
yo estoy trabajando con ciertas estadísticas, y lo digo con mucha propiedad, de el personal que está en servicio, llámese médicos, enfermeras, y realmente el mayor número es de médicos. Entonces, realmente sabemos que hay un déficit marcado del personal de enfermería, porque muchos emigraron por la situación país buscando mejores condiciones de vida, y otros realmente no han querido laborar, como lo decía Julio, por los precarios salarios que no alcanzan absolutamente para nada, y tampoco quieren exponer su vida. Entonces, ¿cómo nosotros, si eso es así, los que estamos en ejercicio y sabemos todos los riesgos que nos conlleva por no tener los medios de protección personal para cubrir con las medidas de bioseguridad, cómo nosotros vamos a exponer a los estudiantes? Yo pienso que la universidad, con todo respeto, o el colegio universitario que lo esté haciendo, bueno, con todo, vuelvo a repetir, con todo respeto, las decisiones que yo tenga, pero yo como formadora y como profesional de enfermería, hay que pensarlo muy bien y no arriesgar a nuestros estudiantes para que sirvan como carnes de cañón para prestar los cuidados de los pacientes con COVID. Ese es mi criterio, y entonces no sé si Ana Rosario o Julio García tendrá otro aporte en cuanto a la pregunta. Por acá, Ana Rosario Contreras. Comparto total y absolutamente la exposición de Ana Leida. Sabemos y entendemos que en este momento la curva de contagio crece exponencialmente, pero yo aquí quiero hablar de las responsabilidades, ¿no? Aquí hay un Estado fallido que no garantiza en este momento la preservación de la seguridad laboral de los trabajadores que estamos activos, enfermeras que estamos formadas, y hoy lamentablemente deberían los educadores, los responsables de la formación, evaluar efectivamente. El alumno está preparado desde el punto de vista de competencias para cumplir con los principios de bioseguridad. Es lamentable cuando acá en el Distrito Capital tenemos casos de Te perdimos, Ana Rosario, te perdimos. Bueno, Julio, si puedes contestar tú. Sí, yo quisiera participar para responder un poco la pregunta del estudiantado. Y va a sonar muy duro a veces lo que uno va a decir, pero a veces hay como unas excepciones. Y hay que ver cómo está la situación global y qué han hecho otros países en estos momentos, ¿no? En primer circunstancia, no se ha paralizado la producción del estudiantado, no se ha paralizado. Usted revisa Europa, y cuando los españoles estaban en 1.000 personas, 800 personas muertos diarios, era cuando estaban produciendo más contenido. Le estaban vendiendo a Latinoamérica cursos de bioseguridad, cursos de sistema emocional psicológico, le estaban vendiendo, o sea, un aparataje. Y yo, bueno, pero esta gente tiene este problema, y aparte de este problema, están acrecentando la producción de la formación y el conocimiento. O sea, es una cosa que tú te quedas. Entonces, aquí ha sido lo contrario. Tenemos el problema y bajó la... Entonces, por eso digo, o sea, es lo contradictorio. Evidentemente, aquí las condiciones son totalmente adversas y contrarias. Eso no se discute. Se espera que en el estudiantado, ustedes ven, pues cuando se crea el proceso de la pandemia, se han generado zonas amarillas, zonas rojas y zonas verdes. Entonces, en la zona roja, donde está el paciente contagiado, que está el hombre ahí, que debe estar el más preparado, el más ducho, allí
y en la mayoría de los países ahí está el más preparado, pero en las zonas amarillas, que es la distribución circular, tal, ahí están muchos estudiantes participando en esa línea amarilla, que supone que no hay tanto riesgo que el que, o sea, aquí yo no lo he visto. Entonces, hay ausencia de ese fenómeno, vuelvo y repito, por todas las condiciones. Y caigo en el momento odioso, que es el estado de necesidad. Siempre algo va a ser mejor que nada, algo. Si usted se está muriendo y alguien le levanta la cabeza y le pone la cabeza de lado y no tiene conocimiento y se salva por eso, eso es mejor que nada. Entonces, ahí es la pregunta. El nivel de destrucción del capital intelectual y de la formación académica es tan grave dentro de los puestos de trabajo que el estado de necesidad pareciera que cualquier persona va a ir a hacer el cuidado, porque si nosotros abandonamos eso, no estamos allí, alguien lo va a hacer. Entonces, ¿qué tenemos? Que el déficit de enfermería es tan grave, tan difícil, y que por ese déficit se está muriendo la gente, porque se está muriendo, para mí como experto laboral, más por el déficit que por los equipos de protección. Yo lo veo así. Aquí se muere la gente porque no tenemos las personas necesarias en los puestos de trabajo. Y estudios lo demuestran. Cuando usted ve el número de relación ratio enfermero-paciente por el número de camas, entonces tú tienes un enfermero atendiendo una sala de 5 pacientes, ¿cómo no se va a morir? Si nosotros hemos trabajado allí y vemos que si se desconecta el aparato por 30 segundos y pasan un minuto más y se muere la gente. O sea, ¿cómo no se va a morir la gente si no es por falta de equipo de personas? Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué se va a hacer? O una formación acelerada, me estoy entrando en todo el tema de pandemia, una formación acelerada o seguir dejando morir a la gente o alguien sea aquí. Entonces, nosotros estamos haciendo prácticas médicas ante la ausencia del médico. Entonces, entre nosotros, ¿quién va a hacer lo de nosotros? Y estamos limpiando pisos y estamos recogiendo basura porque no está. O sea, de verdad que el caso venezolano es un caso único, complejo de tratar, pero que deja muchas reflexiones. Yo creo que de alguna manera la participación es mejor que la ausencia, o sea, ese es mi criterio. O sea, siempre hay algo mínimo que se puede hacer. Y termino con este ejemplo. La mamá que le dice al hijo, hija, vaya, que no te va a pasar nada. Vaya, que usted va al hospital, yo los voy a cuidar, vaya, atienda a ese porque ese es su prójimo. O sea, ese otro el discurso de la participación que está en el manejo de hacer presencia. Estoy hablando con estudiantes, ojo, porque hay gente que le dice, ¿qué vas a exponerte? ¿Para qué te vas a exponer? O sea, la mamá con Pero yo creo que ahorita, en este proceso de equilibrio, bueno, el caso venezolano de verdad que es para estudiarlo, no es fácil, el sistema económico no es fácil, el sistema político no es fácil, pero de verdad, a mí me preocupa es el número de personas que en este momento fallece por la atención y la ausencia de lo que nosotros deberíamos estar haciendo y lamentablemente el sistema no nos está dando las condiciones para eso. Bueno, con esta... A mí me gustaría concluir la idea porque el internet jugó conmigo y me sacó de cuando quería continuar la opinión acerca de la participación de las escuelas de enfermería en medio de la pandemia. Si me permiten, por favor. Cómo no, un par de minutos, claro que sí. Ajá, bueno, decía que estaba totalmente de acuerdo con la posición de la licenciada Ana Leida. Yo creo que aquí es responsabilidad social y aquí no estamos en un estado de emergencia donde se ha agotado el involucramiento de profesionales ya formados. Es decir, en este momento no es el momento para exponer a estudiantes sin competencias consolidadas para atender una pandemia. Este es un virus que hay que, como se dice, hay que estar bien formado, ¿no? Y todo el mundo sabe pues las debilidades que tenemos en formación y esto es arriesgar de manera innecesaria a un estudiante porque todavía oficialmente no se ha hecho el llamado. En principio se hizo para hacer los abatizajes en las comunidades, pero no para la parte clínica. Entonces, muy cuidadosos los que dirigen estos centros, estos institutos universitarios, de la responsabilidad que puedan tener frente a un evento lesivo a la salud de estos estudiantes que, repito, como estudiantes son aprendices, y es el tutor el que tiene que asumir la responsabilidad de la mala práctica que estos estudiantes hagan o de la lesividad, la lesión que puede haber en su bien salud. Como, y lo decía Julio, sí, un estado de necesidad, pero aquí hay migraciones laborales de enfermeras que están haciendo otro tipo de actividades. Aquí lo que tiene que ser un Estado responsable es
motivar al regreso a ese personal. ¿Cómo lo va a motivar? ¿Por qué nos vamos? Condiciones de trabajo indecentes, como lo acuña la OIT, y salarios insuficientes. Nadie quiere exponerse de gratis, exponer a su familia, exponer su vida sin condiciones de trabajo. Culmino con esto. Y además, al alumno lo están enviando, pero no tiene barreras de protección. Y eso tenemos que decirlo. Si entonces, si hay una institución que quiere contribuir con esto, debería dotar a sus alumnos de los equipos de protección para que ellos puedan ir a esa fase de aprendizaje, pero también tienen que estar los docentes de estos alumnos como responsables de su actuación al frente con ellos en las unidades COVID, cosa que hasta este momento, en las experiencias que tenemos en el Distrito Capital, prácticamente se lo dejan a una enfermera allí y los alumnos andan como erráticos. Yo creo que esto es un llamado de atención que tenemos que hacernos todos y recordar que la responsabilidad siempre va a subsistir al momento de evaluar cada actuación en un momento determinado. Y hasta este momento no se está haciendo llamado a estudiantes por situación de necesidad, como lo acuña nuestro compañero Julio García. ¿Y por qué? Porque hasta este momento estamos en una escalada, pero el primer recurso que debería llamarse a participar en esta actividad es un recurso formado que hoy está haciendo otro tipo de actividades porque lamentablemente las condiciones de trabajo y los salarios son tan insuficientes, y con eso termino. Muchísimas gracias. La verdad, ya para concluir, estamos sobre la hora. Quiero agradecer infinitamente pues, a ustedes tres, Ana Rivera, Ana Rosario Contreras, Julio García, por su excelente y brillante exposiciones, por su sensibilidad social, que obviamente no dudo que existen ustedes siendo personal pues, de la salud, como debemos serlo todos los que en esto trabajamos. Este problema también lo tenemos mucho en los posgrados de las diferentes especialidades, en los diferentes hospitales, que con los sueldos pocos de los residentes, pues si eso tienen que comprar sus equipos. Por eso todas estas sociedades de apoyo para comprar esto. Ya para concluir, hay muchas preguntas más. Yo pienso que aquí hay mucha tela que cortar. Esto es un abreboca, lo que este foro de hoy excelente. No me queda más que felicitar y agradecerle a nuestra querida arquitecta, presidenta, de esta oportunidad de haberme dado para moderar pues, este foro. Un honor y un placer haberlo realizado. Y de verdad que yo pienso que debería ser un segundo foro, más o menos con un contenido similar, porque, como digo, pues que hay mucha tela que cortar, porque aparte de la pandemia, que todos conocemos, pues está el problema social de nuestro país que estamos viendo todos. Muchísimas gracias a todos, feliz tarde, buen provecho, y le doy la palabra para nuestra presidenta para que culmine con el programa. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que estoy conmovida con todas las intervenciones. Yo soy una ciudadana más por la que se hizo este foro. No sabemos exactamente la dimensión del problema de la enfermería, hoy lo conocemos. Les agradezco, Julio, Ana Rosario, nuestra querida Ana Leida, nos manden las presentaciones para publicarla en Mujer Analítica, la revista de Mujer y Ciudadanía, y para publicarla en nuestra página web del proyecto Reduni, porque creemos que mucha gente se tiene que enterar de cómo está esto. Doctor Cube, muchísimas gracias, su prestigio, por prestarnos su voz en esta moderación y por sus conclusiones y por toda su intervención. Gracias, amigos, todos, y los esperamos el martes que viene en el foro sobre los observatorios universitarios de derechos humanos con la doctora Mayda Ocebar de la ULA, con el doctor David Gómez de la Universidad de la Luz y con Henry Enríquez de la Universidad de Carabobo. Muchísimas gracias y buen provecho.